Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra 37ª edición del Foro Resiliencia Empresarial. Esta tarde con la temática relativa a la prescripción y caducidad fiscal. En esta sesión nos acompañan como panelistas el contador público certificado Carlos Alberto Flores Alvarado de CI Consultores, el maestro en Derecho Alex Horacio Mercado Rodríguez, de Abogados Consultores en Seguridad Social. El contador público y filósofo Hugo González Anaya, además de abogado, de Baker Tilly. El notario público 91 de Guadalajara y socio de Mesco y Álvarez Abogados, Óscar Álvarez del Toro. El contador público certificado Gustavo Hernández Alvarado, de Taxus. Y el señor doctor don Fernando Agraz y Sánchez Vázquez, de Baker Tilly. Nuestro eje temático de esta tarde nos planteamos abarcar 4 puntos fundamentales respecto a esta temática. En primer lugar, prescripción y caducidad fiscal federal. Enseguida, las peculiaridades y especificidades de caducidad y prescripción en seguridad social. Después, la caducidad y prescripción penal fiscal. Y por último, un tema que si bien no tiene carácter o naturaleza fiscal, pero está íntimamente vinculado con esta materia por llevar a cabo los procedimientos correspondientes a autoridades de índole fiscal, que es la caducidad y prescripción en términos de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley PIORPI o de lavado de dinero. A propósito de la prescripción y caducidad fiscal federal, y a manera de ejemplo, de introducción, retomamos una reflexión del clásico de la voz correspondiente de la obra clásica que es la Enciclopedia Jurídica Homero. Prescripción y caducidad. La doctrina hace un distingo tajante. Por un lado, existiría una fase intrauterina en que la obligación tributaria está en curso de terminación y no llega a adquirir existencia. En tal caso, habríase producido la caducidad. Una vez nacida, si no se exige el cobro en el plazo legal, la obligación prescribiría. El anclaje normativo de la figura de la prescripción fiscal federal lo encontramos en el artículo 146 de nuestro Código Fiscal de la Federación, cuyos conceptos fundamentales o palabras claves tenemos ilustrados en este diagrama. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el lapso de 5 años y el punto fundamental de debate es respecto del punto de partida, que es este siguiente segmento relativo, que es 5 años contados a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido. Para poder decodificar o interpretar este último segmento relativo al momento o qué signifique el momento en el que el pago pudo ser legalmente exigido, tenemos a nivel de letra de la ley 2 perspectivas fundamentales que han sido materia de debate en los tribunales. Lo que podríamos llamar la exigibilidad sustantiva, y en este punto hago un alto para recordar que de acuerdo al Código Civil Federal y todos sus correspondientes, la exigibilidad se conceptúa, se define como la circunstancia del sujeto deudor cuando ya no puede rehusarse válidamente al cumplimiento. Entonces, en el Código Fiscal de la Federación tenemos 2 exigibilidades: la sustantiva, que deriva de los plazos para presentar las declaraciones previstos en el artículo 6º de este ordenamiento fiscal federal, es decir, plazo vencido para presentar declaración torna sustantivamente exigible la obligación tributaria, pero también tenemos del otro lado la adjetiva, que está prevista en el artículo 65 del propio Código Fiscal de la Federación, en términos de que los créditos fiscales omitidos deberán de pagarse o garantizarse junto con sus accesorios dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto la notificación. Esto originó criterios contradictorios que fueron dilucidados por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso de la segunda sala, en la emblemática contradicción de tesis 11/99,
que tenemos en pantalla, cuyo rubro es prescripción prevista en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación. El plazo para que inicie es la fecha en que el pago de un crédito determinado, es decir, la del 65, pudo ser legalmente exigido. Y en la parte que nos interesan, nos enfatizan, como podrán ustedes observar en el subrayado, para que pueda iniciar el término de la prescripción es necesario que exista resolución firme, debidamente notificada, que determine un crédito fiscal a cargo del contribuyente y no puede sostenerse válidamente, que es cuando el contribuyente no presenta su declaración estando obligado a ello. En este momento cedo el uso de la voz a Óscar Álvarez del Toro para que nos platique sobre el accidente natural que suele sufrir el plazo de los 5 años para la prescripción, de acuerdo al artículo 146, que es la figura denominada interrupción, cuyas causales tenemos en pantalla. Adelante, Óscar. Gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Bueno, aquí el tema es diferenciar también previamente en qué consiste la interrupción. La interrupción del plazo de la prescripción implica un borrón y cuenta nueva. O sea, si ya habían transcurrido 1 o 2 años de la prescripción y se interrumpe, ese plazo que había transcurrido se muere y tiene que empezar nuevamente. ¿Y cuáles son los supuestos de interrupción de la prescripción? La prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que haga la autoridad o cuando el contribuyente haga un reconocimiento expreso del adeudo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El primer caso no depende de nosotros, sino de la autoridad. La autoridad tendría que hacer alguna gestión de cobro, pero el segundo es del contribuyente, porque si está cuidando que algún crédito o alguna obligación prescriba, pues tenemos que tener cuidado de nunca reconocer o manifestar la existencia del crédito ante alguna autoridad, ya sea de manera tácita o expresa, porque si lo hacemos, ese plazo de prescripción se muere, ¿no? Se extingue y empieza a correr nuevamente de cero. Y tenemos varios casos, Gustavo, y todos los demás participantes, en los casos de interrupción que se van presentando. Y aplicando la jurisprudencia que tú bien señalabas, Gustavo, pues tenemos que el crédito fiscal o la obligación fiscal ya, pues prácticamente esta figura se hace y no se puede utilizar porque la jurisprudencia manda el plazo a 10 años. Entonces prácticamente no se utiliza. Y te quería comentar, Gustavo, un caso, a ver tú qué opinas. Un caso en donde el crédito fiscal, la obligación de pagar el adeudo inicia en el 2000 y por las reglas de la prescripción tendría que prescribir, conforme lo señala la ley, en el 2005. Pero si antes de que se concluya el plazo de los 5 años te inician facultades, este plazo se puede alargar, ¿verdad? ¿Sí, Gustavo? Sí, los borrones y cuenta nueva que por cada gestión de cobro reconocimiento de la deuda, como bien lo dices, Óscar, implicarían el reinicio del plazo en cada ocasión. Sin embargo, tú hacías un comentario muy importante de que hay una regla residual en el 146, como lo veremos en su momento en el 67 para la caducidad, pero acá en prescripción, en el sentido que hay un plazo máximo en este sentido, ¿no? Sí, el plazo máximo no puede exceder de 10 años. Entonces, aquí la recomendación es pues, siempre cuidar que no tengamos algún reconocimiento expreso de la autoridad si queremos que algún crédito fiscal prescriba. Tiene cerrado el micrófono, Gustavo. Ponlo donde está. O se abren. Gracias, Óscar. ¿Cuál es tu opinión, Alex, sobre las experiencias en materia de esta figura que busca generar
servir al principio de certeza y seguridad jurídica, pero que sin embargo parece que está muy sencillo y que todos los empresarios tienen en su mindset, en su mentalidad, que todos los problemas fiscales se terminan en 5 años por prescripción, y la experiencia nos dicta que esto no es tan exacto. No, fíjate que de hecho ahorita escuchando a Oscar, me quedé pensando, digo, ya se modificó este tema, pero como anteriormente la autoridad lo que hacía era que pasaban 4 años y 5 meses y te requería y aperturaba otros 5 meses. Y tú ibas y preguntabas si había créditos que tenían 20 años. Dices, ¿cómo es posible que tengan 20 años los créditos? Y ahora lo regula, ¿no? 10 años y ahí muere el asunto. Ahora sí, pero siempre y cuando pueda probarse efectivamente que haya esta gestión del cobro. Otro tema que también ahí es muy común es de que luego me cambio de domicilio y entonces ahí no hay una interrupción, ahí hay una suspensión. O sea, no me ponen como no localizado y todo ese tiempo, oye, ya pasaron los 5 años, no pasa nada, vuelves a reactivarte y resulta que aunque sea en otro domicilio y ahí te caen con el crédito. ¿Sabe qué? Estaba suspendido el término. Y en la No inteligencia, estaba interrumpido. y en la inteligencia, Alex, de que la suspensión, como lo comentaba Oscar, a diferencia de la interrupción es un borrón y cuenta nueva del plazo. Es continuar. Y la suspensión es un congelamiento del plazo. Es correcto. ¿No? Si van 4 años y medio, te pierdes 5 años, como no localizado, vuelves a reactivarte y el término ese todavía que le queda, la autoridad te cae y te puede cobrar. Y a veces nos perdemos en eso. ¿Tu opinión respecto a la prescripción? Pues, a mí me gustaría, si me permites, puntualizar, desde mi punto de vista, algunos aspectos y diferencias muy explícitas entre la prescripción y la caducidad. Creo que estos 4 puntos ayudan mucho a entender la diferencia. Por un lado, la caducidad extingue las facultades de la autoridad, mientras que la prescripción extingue los créditos fiscales. Algo procesal. En uno son facultades, en el otro es el crédito fiscal. Y los derechos de los contribuyentes a solicitar saldos. Ahorita voy para allá, de hecho. 2, en la caducidad, la autoridad pierde el derecho a determinar diferencias. En la prescripción, pierde el derecho a cobrar un crédito. 3, en la caducidad no es susceptible no es posible la interrupción, no se contempla la interrupción. Mientras que en la prescripción sí está contemplado tanto la interrupción como la suspensión. Y por último, en el caso de la caducidad, solamente opera contra la autoridad, mientras que en el caso de la prescripción opera o contra la autoridad o contra el contribuyente, ¿no? Porque en el caso de la prescripción, pues también los contribuyentes pueden perder su derecho, por ejemplo, a recuperar ciertas cantidades de impuestos, ¿no? Entonces, creo que esas 4 son diferencias muy precisas, fundamentales, entre caducidad y prescripción. Carlos Flores. Gracias. Sí, pues, y siendo muy prácticos, el grueso de las empresas pelean mucho esta parte de los saldos a favor, la prescripción en contra del contribuyente. Y a veces no toman en cuenta el distingo de, por ejemplo, la ley del IVA, la ley del IEPS y la ley de impuesto a la renta, que tienen fechas y que tienen periodos distintos, diferentes. Entonces tendría que tener nada más ese cuidado para que no le prescribieran saldos a favor. Por ejemplo, ahorita que estamos a punto de perder, entre comillas, octubre del 2018, si traes saldo a favor, pues tienes unos 2 o 3 días para solicitar la evolución de ese impuesto, porque si no, va a prescribir y tendrás que hacer tus ajustes correspondientes en contabilidad, bajarlos de una cuenta por recuperar y mandarlo a pérdidas por incobrables, ¿verdad? Y tu observación es extraordinariamente buena y pertinente, Carlos, porque el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación
no se establece en la parte final que el derecho a la devolución del contribuyente prescribirá en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal, o sea, nos remite a las categorías conceptuales y regulación del 146 para el crédito fiscal. Correcto. Gustavo Hernández Alvarado, ¿nos regalas tu opinión sobre estos aspectos de la prescripción fiscal? Claro, tocayo. Fíjate que aquí nada más puntualizar. Ya ves que Oscar comentaba que las causales de interrupción y habla de que cada gestión de cobro que haga la autoridad, pero debemos de entender que es una gestión de cobro. Y precisamente el párrafo segundo de la parte final de ese párrafo segundo del 146 del código, pues nos señala que la gestión de cobro es cuando se hace un cobro, pero con base al procedimiento administrativo de ejecución. Esto es muy importante porque una cosa es que te puede llegar una carta, un correo, una notificación, llámale vía electrónica, pero que no vaya dentro del procedimiento administrativo de ejecución, y que te digan, oye, tienes tal adeudo. Esa simple notificación que te hagan o aviso que te hacen vía texto, vía correo electrónico, pues no está dentro del procedimiento administrativo de ejecución y ese hecho que te llegue no interrumpe o no se considera gestión de cobro. Para considerarse gestión de cobro debería de estar dentro del procedimiento administrativo de ejecución, que es el pago. Y precisamente también con esto hay que tener mucho cuidado, porque cuando hacemos cualquier trámite, podríamos también caer en el segundo supuesto, en donde dice que reconocer en forma expresa o tácita. Oye, cuando hagamos cualquier promoción y si sabemos que tenemos algún adeudo, pudiéramos ahí en ese momento caer en ese reconocimiento tácito por el hecho de haber expresado de que a lo mejor tenemos algún crédito o algo, y hay que tener mucho cuidado en ese sentido cuando los contribuyentes o los empresarios pudieran tener un adeudo. Ahora, no se nos haga extraño que después de X tiempo, a lo mejor nos impusieron alguna multa o algún crédito anterior, el por qué después de tanto tiempo ahorita nos puedan llegar a requerir, porque a lo mejor se pudo haber interrumpido este plazo de la prescripción, pero pues aquí para eso estamos nosotros o los abogados, para hacer un análisis en cada cuestión y en su momento, bueno, acercar que los empresarios o en este caso los contribuyentes se acerquen pues con los personas adecuadas, expertos en esta materia para que haga un análisis en el caso concreto y en su caso pues interponer un medio de defensa alegando que ya prescribió ese crédito. Pudiera ser, ¿no? Señor doctor Fernando Agracio Sánchez Vázquez, ¿nos regalas tu perspectiva? Pues mira, yo suscribiría lo que está diciendo ahorita Gustavo Hernández, pero en un espejo, una analogía entre el tratamiento fiscal y el tratamiento penal, yo pregunto, creo que nos falta también ver esta parte procedimental. ¿Quién es el que declara la prescripción del crédito? ¿Hacienda o un juez? Refiero a esto porque en materia penal puede ser el propio Ministerio Público en sede administrativa o puede ser un juez, ¿sí? Puede ser en amparo, por ejemplo, en el artículo 189 de la Ley de Amparo, que nos establece el carácter de estudio preferente de una prescripción, ¿sí? Y en otro punto yo también preguntaría, yo lo que veo es que se confunde un poquito en las palabras, en los conceptos, cuando inicia, cuando sí, cuando no. Ya nos decía ahorita Horacio que los créditos se mantienen vivos por 20 años, cosa que es increíble, ¿no? Y habría que distinguir, por ejemplo, en materia penal, las diligencias que detienen, que suspenden la acción penal, son las que están en investigación del delito o del probable responsable, del presunto responsable, como antes se decía. Hoy decimos de los partícipes.
cuando están definidos, ¿sí? Y entonces, una diligencia en el que un expediente, una carpeta hoy de investigación se traslada a un lugar a otro, no causa esta interrupción, ¿sí? El decir, oye, no estás localizado, pero eso no es una diligencia que esté investigando, ¿sí? Y mucho menos una diligencia de cobro, ¿sí? Yo veo que aquí, y vamos, ya sabes que siempre le tiro mucho al Código Fiscal, está hecho a modo. Y el criterio jurisprudencial que presentaste al principio, pues yo veo que a lo mejor estaba señalando un contexto de aquel momento, ¿sí? Yo insistiría en definir en defensa, ya en procedimiento, qué es de estudio preferente, siempre echarlo por delante y después definir cuáles son las verdaderas diligencias que se entienden como cobro, que es lo que nos estaba diciendo ahorita Gustavo Hernández. ¿Es cuánto? Gracias, doctor Agras. Y fíjate que muy valiosa tu observación, porque un comentario importante a poner en la mesa, retomando tu pregunta, es, tú decías, ¿quién lo declara? Tanto el artículo 146 como el 67, 146 para prescripción y 67 para la caducidad, contemplan que ambas figuras se pueden hacer valer en vía de acción o en vía de excepción. Es extremadamente inusual la vía de acción porque sería una instancia nominada a la que se le ha de llamar respectivamente instancia o solicitud declaratoria de caducidad e instancia o solicitud declaratoria de prescripción, pero hay quien ha planteado que esto en términos prácticos es como pretender agarrarte a trompadas al león o darle de patadas a la colmena, ¿no? Entonces, la prudencia dicta que esto tiene más sentido plantearlo en vía de excepción, vía los medios ordinarios de defensa, ya sea recurso administrativo o juicio de nulidad. Ahora, pasando a la caducidad, en el territorio del 67 ya nos adelantaba don Hugo González Anaya, esta figura de naturaleza adjetiva por contraste con la naturaleza sustantiva de la prescripción, que extingue las facultades de la autoridad de fijar consecuencias históricamente en el Código Fiscal de la Federación, en su origen, hablaba de la extinción de facultades de comprobación, determinación y sanción. En algún momento del camino, ya hace muchos años, en una reforma fiscal se retiraron las primeras porque era francamente ocioso el tema de decir que el fiscalizarte o revisarte tenía sentido que caducara cuando lo que realmente importa es la facultad de fijar consecuencias. Y hoy el párrafo primero del 67 solo habla de que se extinguen por caducidad las facultades de determinación y sanción de la autoridad fiscal. Tal y como lo vemos en este diagrama que tenemos enfrente, aquí nos da varios momentos para que tengan el punto de partida a los 5 años. La regla fundamental en la fracción primera, y básicamente son 3 fracciones las más relevantes. La fracción primera es el momento en que se presentó la declaración del ejercicio, si fuera de carácter periódico anual. Luego hay una asimilación para las de carácter definitivo mensual, que es lo que tenemos en el siguiente recuadro, tratados y condiciones de cálculo mensual definitivo, a partir de la fecha en que se debió haber presentado la información correspondiente que corresponda a la declaración anual, que se tenga que presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta. O sea, hay una asimilación. En la fracción segunda, para contribuciones de carácter no periódico anual, sería, debió haberse presentado la declaración. Y la tercera, para la facultad sancionatoria, se cometió la infracción si fuera de carácter instantáneo o hubieran cesado sus efectos si fuera de carácter continuo o continuado. Recordemos que el sentido, la noción de infracción de carácter continuo responde a un esquema de unidad de conducta típica con plurisubsistencia de efectos en cuanto a la violación del tipo penal correspondiente. En cambio, la infracción de carácter continuado implica una pluralidad de conductas con unidad de violación típica. El ejemplo perfecto es, en el caso del continuo, la infracción de tenencia ilegal de mercancías de procedencia extranjera en el país, en la que tenemos una sola conducta, en tanto no se pierda
ese carácter de tenedor ilegal de mercancías de procedencia extranjera al país que se integraron en el territorio nacional sin el despacho aduanero válido. Entonces era una sola conducta que se prolonga como en el tiempo como una flecha, por contraste con otra infracción característica del área de comercio exterior, que sería el contrabando, que lo tenemos en modalidad de infracción, pero también de delito, y en delito ahí la autoridad es don Fernando Agraz, en la que tenemos conductas repetitivas en las que se sigue violando el mismo tipo penal. Este plazo, por regla general, son 5 años. Óscar Álvarez del Toro, sin embargo, tenemos causales en las que este plazo se puede convertir en 10 años. ¿Nos puedes platicar sobre esto? Perdón, nomás creo Adelante, creo que omitiste el inciso B, me parece importante. Por favor. De la fracción primera. Que la presentación de declaración, es importante señalar que cuando se presentan declaraciones complementarias, pues empezamos a contar a partir de la fecha de la presentación. Te reabren facultades. Excelente comentario. Gracias por recordar. ¿Y lo hace por toda la declaración o solamente por el rubro modificado? Solamente debería ser por el rubro modificado. Literalmente te dice que solo por el rubro modificado. Sin embargo, nos ha tocado, y mi socio te puede platicar una experiencia, revisarte todo. La autoridad te pelea con pasión loca, que en el momento en que reabres una partida, por ejemplo, de inversiones, reabriste todas las inversiones, a su vez todas las deducciones, y al pegarle al resultado fiscal reabriste todo el impuesto sobre rentas. Tenemos un caso en ese sentido que tuvimos que ganar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un recurso de revisión en amparo directo, Óscar Álvarez del Toro. Así es, como bien lo aclaraba Hugo, si presentas complementaria, reabres facultades, la autoridad, como bien lo señalan, considera que reabres todo. Sin embargo, ya la Corte sostuvo en un asunto que nos tocó litigar y ganar en la Corte, en el sentido de que únicamente se reabren respecto al rubro modificado. Lo demás queda intocado y las facultades de comprobación no pueden ejercerla para los demás rubros, ¿no? O segmentos, únicamente para el rubro modificado. Esto es importante y vale la pena tenerlo presente por cuando quieran presentar cualquier complementaria, ver pros y contras, porque si vas a reabrir facultades, pues hay que ver qué tan conveniente sería, ¿no? Ahora, respecto de la interrupción, como bien señalaba Gustavo, la caducidad de las facultades de la autoridad para determinar créditos fiscales y revisar se extingue en 5 años, es la regla general. Pero hay casos en los cuales se va a extender a 10 años y nos señala el código. Cuando al presentar las declaraciones del impuesto sobre la renta no presenta información del IVA y del IEPS, si eres obligado, ¿no? No presentes tu solicitud al Registro Federal de Contribuyentes y no lleves o no conserves la contabilidad. Si estamos en estos supuestos, pues la caducidad se va a ir a 10 años y prácticamente pues no va a ser una figura que podamos utilizar como una defensa en la práctica, porque 10 años es, como dicen, es toda una vida. Entonces, la recomendación aquí sería tener el cuidado de que ninguno de los clientes o contribuyentes caigan en estos supuestos para que no se dé la ampliación a los 10 años. Fíjate que es curioso el comentario que compartía mi socio Óscar Álvarez con Hugo, de que 10 años es toda una vida, y Carlos Gardel en el clásico tango decía que 20 años no es nada, y los tres mosqueteros decían que 20 años después. Pero lo que vale la pena reflexionar, y enfatizando un punto que decía al origen Hugo, digo, finalmente estamos en los temas de la dimensión temporal del derecho, es que por la jurisprudencia por contradicción que vimos al inicio, la prescripción no parece ser el mejor mecanismo de seguridad jurídica, porque esa jurisprudencia trae un efecto, comentaba Alex, hoy hasta 20 años. Bueno, si hacemos una matriz temporal, imagínate un caso de 10 años en los que mi socio nos acaba de comentar en que en lugar de 5 años se te va a 10. Simplemente no presentar el aviso al RFC o no manifestar un cambio de domicilio al propio RFC, ¿no? Que es extremadamente común. O estar no localizado, también te historia.
Y resulta que la autoridad, estando en un plano de 10 años, llega y te notifica el crédito fiscal 3 días antes de que se completen los años. Como la exigibilidad que subsistió, según la jurisprudencia por contradicción, fue la adjetiva y no la sustantiva, tendrían que transcurrir los 30 días del artículo 65, ya estamos más allá de los 10 años, en este ejemplo, si me siguen, y el día 31 de ese plazo, o sea, un día después de vencidos los 30 días, sería apenas el día 1 de los 5 años. Si a ese día 1 de los 5 años le agregas el ingrediente que decía mi socio hace rato, y Alex Mercado, de las interrupciones o borrones y cuenta nueva, prácticamente tendríamos que lanzar la flecha a la línea de tiempo hasta completar el plazo máximo que decía Óscar Álvarez del Toro de los 10 años. No sé si pueden ver que prácticamente con esas dos líneas temporales ya estamos en los 20 años, un poco más allá de los 20 años que comentaba Alex Horacio Mercado Rodríguez. ¿Qué opinas, socio? Claro, hay que tener cuidado porque la figura que más pudiéramos utilizar como defensa, definitivamente, como bien lo señalas, es la caducidad. La prescripción, prácticamente no, pero en la caducidad tenemos que tener cuidado de no caer en estos supuestos para que opere y lo podamos utilizar como un elemento de defensa, ¿no? Esta es una primera preconclusión importante para nuestra audiencia. La figura que te puede dar ante esta irregularidad en la interpretación que prevaleció por la jurisprudencia por contradicción que comentábamos hace un rato de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la figura que te puede dar seguridad y certeza jurídica es más bien la caducidad que la prescripción, la del 67 del Código y no tanto del 146. Regla de oro para que la caducidad corra a tu favor. Número 1, nunca, 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 nunca dejes de presentar una declaración para que detones el plazo. Segunda regla de oro, no incurras en ninguna de las causales que te conviertan el plazo de 5 a 10 años. Pero además tenemos Alex Horacio Mercado Rodríguez, como lo vemos aquí en la pantalla, una serie de causales de suspensión o congelamiento del plazo, como tú comentabas. Digo, la natural es cuando la autoridad ejerce alguna de sus facultades de comprobación, que aquí tenemos también reflejadas revisión de gabinete, visita domiciliaria, revisión de dictamen, revisión electrónica, pero no es la única. Tenemos algunas otras causales. Sí, tenemos ahí, si presentamos algún recurso o algún juicio, hay suspensión y vuelve a iniciar. Y luego fíjate que ahí me queda una duda. Yo presento un juicio y luego se declara nulo y listo y llano, pero el crédito, no el fondo del asunto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Empiezas con uno nuevo o continúa la caducidad? Digo, son temas que hay que estudiar, no nomás es decir, es que ya se suspendió y luego continúa, ¿no? Puede ser que inclusive las facultades a la hora que se resuelve le den hasta más armas a la autoridad para que te pueda emitir otro crédito mucho mejor fundamentado en ocasiones y que eso te reabre otro plazo, ¿no? Eso pues hay que revisar. Y luego lo fundamenta una segunda revisión en el conocimiento de hechos nuevos, ¿no? Exacto. Exacto. Sin más. Eso que mencionas se me hace bien importante. Sí, Alex, y es algo que siempre, digo, la autoridad le busca, ¿no? Dice, sí, ay, claro. ya me abrieron los ojos y no me había dado cuenta. Y ahí te va. Es que teniendo a salvo las facultades, puede reiniciar el procedimiento y ya con más armas y con más información para determinarte sin embargo, otro crédito fiscal. Esto que estás comentando, y acá me está volteando a ver don Héctor Dueñas Martínez, porque es algo que hemos explorado mucho en el aspecto de la inconstitucionalidad. El procedimiento tributario no está hecho para ser un mecanismo de ensayo y error para que la autoridad paulatinamente vaya perfeccionando sus actos. No, pero sí los hace. En la práctica hace su luchita, pero el 23 constitucional nos establece una garantía poco visitada, que suena a un anacronismo, pero que nosotros lo hemos estudiado, y que hay criterios y precedentes en ese sentido útiles que te dicen que es la famosa prohibición de la práctica de la absolución de la instancia. Esta expresión que suena tan oscuro de la llamada práctica de la absolución de la instancia, precisamente es la prohibición de esa utilización del procedimiento como un mecanismo para la depuración paulatina de la validez de sus actos por parte de la autoridad a manera de ensayo y error. Y hay criterios del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa que te dicen,
El procedimiento administrativo no es un mecanismo para que la autoridad subsane sus errores. Pero en la práctica lo vemos. Bueno, otro tema sería si desocupas el domicilio fiscal, que también es algo muy común, que luego, oye, ¿cuántos años llevas y dicen por ahí perdido, ¿no? Que ya no te encuentran. No, pues que 5 o 6 años. Ah, pues ya reabre. Y resulta que vas y reabres y ahí va el crédito. Está suspendido ese plazo. Y van y te notifican. En los casos de huelga, mientras dure todo el tiempo que dura la huelga, pues estás suspenso, se reinicia el plazo una vez que termine esta. Cuando fallece el contribuyente, que luego ahí también me queda un poco la duda, ¿no? Porque luego andan sobre los bienes y es que es mucho importe. La autoridad dice, ay, me tiene que pagar, tenía bienes para pagar. La sociedad integradora calcula resultados fiscal en términos de la ley de impuestos a la renta. Eso es Pero algo ya la que- sociedad integradora ya incluso Ya chupó faros. ya chupó faros, hace más de 10 caducidades. Anacronismo. Sí. Gustavo Hernández Alvarado, ¿qué opinas sobre estas cuestiones? Perdón, pues efectivamente de tener mucho cuidado, pues, de estos, en este tipo de suspensiones, porque pensamos, pues, que ya yéndonos al juicio y que nos den la razón, a lo mejor ya se siguieron los plazos, pero hay que tener cuidado porque si le damos más herramientas, ¿no? Un comentario nada más, importante es señalar o adicionar a lo que han comentado, es de que cuando tratándose de la ejercicio de facultades, la autoridad no emita el crédito fiscal en el plazo que está señalado en las disposiciones fiscales, que normalmente son 12 meses para que la autoridad emita el crédito fiscal, se entenderá que no se hubo suspensión de ese plazo, porque la autoridad no emitió el crédito fiscal en los plazos que tenía para emitirlo. Gracias, tocayo. Bueno, y pasamos a la caducidad y la prescripción en el campo de la seguridad social. Adelante, Alex. Buenas tardes. Bueno, hablando de la siguiente, hablando de la caducidad y la prescripción, bueno, el artículo 297 de la Ley del Seguro Social nos dice algo muy interesante. Fíjense que dice las facultades del instituto para fijar en cantidad líquida los importes o de créditos, en este caso, dice se extingue en un término de 5 años, no sujeto a interrupciones, contados a partir de la fecha en que el patrón lo haya tenido que presentar o cualquier otro sujeto obligado, ya sea el aviso o la liquidación, pero lo que yo creo que aquí brinca más y que creo que es a diferencia en materia fiscal, es cuando dice que el propio instituto tenga conocimiento del hecho generador de la obligación. Así y dices, oye, ¿cuándo tiene conocimiento el instituto de esa obligación? Les voy a poner un ejemplo rápido. Imagínense que yo soy un trabajador que estoy con mi patrón, me accidento en el trabajo, el patrón no me da de alta, y yo voy y demando al patrón, le gano al patrón, pero incluyo al Seguro Social diciendo o le reclamo al Seguro Social. Y resulta que ya pasan 5 años del juicio y luego le notifican al Seguro Social que hay un asunto en materia laboral que lo acaba de ganar el trabajador y donde está reclamando el pago de las prestaciones del Seguro Social porque el patrón no lo dio de alta. Entonces, a partir de ahí, el instituto tiene 5 años, y estoy hablando que ya pasaron 5 años de que sucedió el accidente, no de que debió presentar el aviso, No, sino a partir de que el hecho generador lo conocí cuando me notificaron que tenía un juicio que ya tiene 5 años. Sí. ¡Ay, Jonás! Y ahí empieza. Ahí empieza. Ahí empiezan las facultades. Córrele 5 años la más. actualización de los recargos. Y 5 años. Porque la actualización de los recargos van a ser de, Y ese es de un 10 tema años muy interesante ahí porque, digo, a diferencia de fiscal, pues fiscal a lo mejor lo tienes acotado que no presentas la declaración, etcétera, pero acá no, acá es que el trabajador vaya y reclame derechos y que luego al final le notifica al instituto y se dé cuenta. Bueno, pero por otra parte, aquí no existe interrupción. Exacto, no hay interrupción. Eso es positivo, dice no sujeto a interrupción y también dice que en el plazo de la caducidad señalado en este artículo solo se suspende cuando interpongas el recurso de inconformidad o te vayas a un juicio. Eso ya creo que es algo parecido que el fiscal.
El artículo 298 nos habla de la obligación de, pues, de pagar esas cuotas, intereses capitales constitutivos y dice que va a prescribir en el término de su exigibilidad de 5 años. Sin embargo, ya en cuanto a la consumación e interrupción, pues nos basamos a lo que dice el Código Fiscal de la Federación, que hace un momento pues ya se explicó y que pues, ni siquiera lo voy a mencionar. Hay un acuerdo, que es el acuerdo 470 del 2005 que emitió el Consejo Técnico del IMSS, en donde especifica y dice cuáles son los términos para que efectivamente se pueda, primero, por un lado, extinguir esas facultades en el caso de comprobación de la caducidad y en el caso de la prescripción cuando también esos plazos se cumplen y cómo la autoridad lo puede hacer. A diferencia quizás del fiscal, internamente el instituto tiene la obligación de estar revisando antes de hacer la emisión de las cédulas o las determinaciones o liquidaciones que haga, de si está dentro del plazo legal para hacerlo. Lo sabemos que la caducidad, pues los empleados no van a querer ser responsables que vayan al órgano interno de control y los emiten, no importa que ya las facultades ya estén caducas, siempre normalmente se emiten. Dices, oye, te van a emitir por capitales constitutivos, por cuotas, por gastos de inscripciones no improcedentes, por gastos que se generaron a personas no derechohabientes, por retiro, por cesantía, pero normalmente lo que hacen, se les va a vencer el plazo y luego lo van y te notifican y ya. Si me voy al tema de a partir de cuándo empieza, que ese es el tema es el tema de lo que señala este acuerdo 470 del 2005, es que dice, bueno, para que opere la caducidad es a partir de que debió presentarse o debió haberse presentado la cédula de determinación, que si hubiera cometido la infracción a la ley del Seguro Social o reglamento, si la infracción es de carácter continuo y continuado, que ya lo explicó hace rato Gustavo, que la autoridad tenga el conocimiento del hecho generador de la obligación, y aquí te da 3 supuestos. Hablaba yo del caso de riesgos de trabajo, los gastos por inscripciones improcedentes, a lo mejor el trabajador llega al servicio de urgencias y luego resulta que ya lo atienden y demás, ya se terminó, a lo mejor pasaron 1 año, 2 años y luego resulta que verifican el registro, que si efectivamente había esa relación obrero-patronal, y al no haberla, entonces se genera el crédito. A partir de ahí nace la obligación del instituto, ven las facultades para ejercerlas, a partir de que le quita esos derechos porque no era trabajador. Y la otra es, si yo llego espontáneamente al servicio de urgencias, me atienden, a partir del momento de que ya me dan de alta, corren el término de los 5 años para poder que el instituto me pueda generar esas liquidaciones por los gastos, aquí dice gatos, que está mal, gastos realizados por atenciones a personas de derechohabientes, ¿sale? En el caso de la prescripción, como ya lo vimos, bueno, pues el 5 años es el plazo. Sin embargo, bueno, pues hablamos, oye, ¿cuál es el plazo para cobrarme cuotas, capitales, actualizaciones de cargos, multas y los gastos esos que manejé ahorita? El artículo 298 nos dice igual que en fiscal, que se computa a partir de la fecha en que puede ser exigible. Sin embargo, yo aquí lo que estoy viendo, quizás en diferencia nada más, se suspende desde luego por no localizado la prescripción, suspensión de acuerdo al artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, que yo presente algún recurso, pero siempre y cuando solicite la suspensión, y el tema de que no puede exceder de los 10 años, como antes que eran 20 años o 30 años o los que fueran, ¿no? Y además que la obligación de ese acuerdo 470 le obliga al instituto a que cancele esos créditos. La que sigue, hay unas bases comunes que señala ese propio acuerdo. Dice que la extinción de esos créditos fiscales a cargo de los patrones no perjudica los derechos de los trabajadores. Eso quiere decir que si el patrón no pagó las cuotas europatronales, al trabajador le tienen que contabilizar las semanas de cotización que se generaron, no importa si no paga las cuotas. Y en el plazo de la caducidad, bueno, habla que se suspende cuando se interponga algún recurso o juicio y se reinicia cuando recaiga la resolución definitiva o existe una sentencia. Yo quisiera, así a la rápida, si me lo permite, Gustavo, poner dos ejemplos muy rápidos.
Por ejemplo, primero de caducidad. Imagínense un trabajador que el 31 de octubre del 2018 a las 8 de la mañana le sucede un accidente y a las 9 de la mañana el patrón presenta el aviso de alta ante el IMSS. La pregunta sería, ¿cuándo terminan esas facultades del instituto para poder liquidar o determinar un crédito? Si nos vamos a los 5 años y fue el 31 de octubre del 2018, hoy sería el último día, ¿no? Si nos vamos a rajatabla, a los 5 años. Sin embargo, como también eso hay que traerlo en mente, se cruzó la pandemia y en la pandemia se emitieron los acuerdos el 250320 del 90, diagonal 99, el 240620 diagonal 169 y el acuerdo 140820-204 que habla precisamente de la suspensión. Digo, estos acuerdos, no voy a manejar para no entretenerlos en las fechas, pero estos acuerdos de suspensión abarcaron 126 días para el IMSS. Eso significa que si en el ejemplo que ponía, que se vencía hoy, pues con esos 126 días se nos va hasta el 5 de marzo del 2024. Entonces, aguas, digo, todavía todos los créditos que pudieron haberme emitido en 2018, 19 y 20 tienen 126 días más. Ahí súmenle los 126 días, porque si no, a la hora que todas estas cuentas alegres, ya caducó. No, porque hubo ese término de la suspensión. Y esto, Alex, en seguridad social. Ajá. En la parte fiscal general, el equivalente sería la regla 13.3 de la resolución miscelánea que se publicó el 12 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, que te establece que una suspensión de plazos del 4 al 29 de mayo del 2020 para todos aquellos procedimientos de fiscalización, por ejemplo, los del 42, 46, 46A, 48, 53B, por ejemplo, revisiones electrónicas, y el propio 67 está mencionado aquí del Código Fiscal de la Federación. Aunque ahí es menos el término, si te fijas, ahí fue menor el término, contra 126 días, pues ya te significa casi medio año. Y te voy a poner otro ejemplo así rápido. Imagínate cuotas de obra patronales que se tienen que pagar el 17 de octubre del 2018. Me llega la emisión mensual y me llega por 100,000 pesos. Yo no tengo dinero y pago 50,000 y 50,000 no los pago. Si me voy a rajatabla, tendría que exigirse, ser exigible ese crédito a partir del 7 de noviembre del 2018, tomando en cuenta los 15 días que dice la ley de seguro social para que pagues después de la fecha de pago oportuno. Si les sumamos esta suspensión, o sea, si fuera el 7 de noviembre del 2018, dices, pues qué padre, ¿no? Ya el 7 de noviembre ya la hice, pues no, se va hasta el 13 de marzo del 2024. Entonces hay que tener cuidado con esos días, porque a lo mejor no los traemos así en la mente, y pues son cosas que pueden pasar. Y si te modifican el cómputo del plazo. Oye, Alex, yo te tengo una pregunta, Alex. En el tema de seguridad social que dices este tema, a ver, la extinción del crédito fiscal al cargo de los patrones por prescripción o caducidad no perjudica los derechos adquiridos por los trabajadores. Aquí salvaguardan los derechos de los trabajadores, ¿no? Eso sí. ¿Qué es lo que dice? Pues, aunque el patrón no haya pagado, tiene el derecho se tiene que cumplir, ¿no? El servicio a los trabajadores. Ahora, ¿y qué pasa? Lo traspolo un poquito a lo laboral, que tú también eres experto en eso. ¿Qué pasa con la PTU? La PTU prescribe o caducan las facultades de las autoridades, porque en principio, ¿quién revisa la PTU? Lo hace en ocasiones la autoridad fiscal, pero para determinar diferencias. Cuando finca un crédito fiscal, a veces determina diferencias de PTU. Pero la pregunta sería, ¿prescribe la PTU o caducan facultades para la revisión? Fíjate que vas a decir en contradicción, sí, no. No, porque va a decir el trabajador, espérame, yo a partir de que tú le hiciste la revisión al patrón respecto de la base gravable y luego descubres que hay una PTU a pagar, yo antes no sabía.
yo revisé a lo mejor todo lo que me entregaste de la declaración y yo la encontré muy padre, muy bien. Sin embargo, ya con las facultades de comprobación por parte del SAT, pues te emite la diferencia. Entonces ahí es perfectamente cobrable. Pero volvemos un poco a la dicotomía entre si el momento o el punto de partida relevante es la manifestación, que en este caso sería la copia de la declaración que se entrega al sindicato, o al representante, que es el momento en que tienen conocimiento de, pero cómo está nada más. o no el acto formal de determinación, como sería para el caso que prevaleció en la jurisprudencia por contradicción que comentamos al inicio, ¿no? Perdón mi ignorancia, pero en la pregunta que hace Oscar, la PTU no puede ser un crédito fiscal. No, la PTU es una partida laboral. Bueno, la PTU es un crédito fiscal. Es un ornitorrinco jurídico. Al no ser un crédito fiscal, yo creo que no puede ser una prescripción. Espérame. No, la pregunta tiene pertinencia porque la PTU es un ornitorrinco jurídico. Sí. Y hay derechos que prescriben también. Hay derechos que prescriben, no solamente los créditos fiscales. Perdón, Gustavo. ¿Cómo, perdón? Que hay derechos que prescriben, no solamente los créditos fiscales. Cualquier derecho en el Código Civil está prevista la prescripción y la caducidad. Desde ese punto de vista era la pregunta. Sí, solo sí, si ya te notificaron esa diferencia y voy a pensar que el sindicato no haga nada, ni siquiera le cobra el patrón, pasa el año y ahí sí ya marchaste, porque acuérdate que se cobra en un año. Gustavo Ordeñez Alvarado, ¿tienes un punto? Sí, hay un plazo de un año. Lo que han comentado, pues, prácticamente que lo que dicen, pues, en cuanto a tener cuidado nuevamente con estos plazos, porque fíjate, algo importante comentarles, estos plazos de caducidad de facultades, pues va muy ligado también al plazo que tenemos que conservar la contabilidad. En este sentido, porque imagínate, decimos, la contabilidad nuevamente también decimos 5 años conservarla. Pero oye, ahorita con estos plazos decimos, oye, las facultades de la autoridad son hasta 10 años y tú ya no tienes la contabilidad. También va un tanto cuanto ligado a la conservación de los documentos que forman la contabilidad para tener el soporte en su momento que la autoridad inicie facultades. Ahí hubo un cambio de paradigma y con Carlos Flores, Oscar, en el sentido de que los plazos de conservación de algunas de las piezas de la contabilidad se modificó rotundamente. Hay varios de los elementos que ya los tienes que conservar como un PF, un permanent file, ¿no? Es correcto, lo tienes que conservar, dirían por ahí toda la vida, ¿no? En el caso de aportaciones de capital, de pérdidas fiscales y sobre todo lo corporativo, ¿no? Todo lo de aumentos y disminuciones de capital, pérdidas fiscales, toda la vida de la sociedad. Sí, fíjate que en este tema de la PTU se debe tener mucho cuidado cuando pasas por un proceso de revisión, determinación de un impuesto a cargo o de una diferencia que te hace redeterminar tus valores previamente declarados, llámese en una declaración por corrección o una declaración ¿cuál es otra palabra? Es que no sé qué quieres decir. No, es por corrección o autocorrección. Pues, autocorrección. Tú cuando hay empresas que tienen PTU que no han pagado. Ajá. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando presentes una declaración complementaria por las diferencias? No nada más marcas la diferencia, marcas la cantidad total. Y si no pagaste PTU, pues no hay nada que restar. Claro. Y entonces nacería a partir de ahí el año que tienen derecho los trabajadores para cobrar esa PTU completa, la que no les habían pagado y la que determinó la autoridad por diferencias. Y ya por último, ya para dejar este tema, también juega al contrario, ¿no? En el caso de esa temporalidad que estuvo suspenso los plazos, si yo tenía un recurso de inconformidad que tendría que presentar antes del 27 de marzo del 2020, pues se prorrogó hasta después del 27 de agosto del mismo año para los efectos de presentarlo. Y ya en relación a la prescripción, creo que juega lo mismo que el fiscal. Ahí no hay gran diferencia. La única diferencia es que se supone que el instituto debe aplicar ese acuerdo 470 para efectos de aplicar en forma
interna el acuerdo y cancelar los créditos, que normalmente pues, no lo hacen, sino que lo lanzan al cobro, aunque hayan transcurrido los plazos. Gracias, Alex. Y ahora le cedemos el uso de la palabra al señor doctor don Fernando Agraci Sánchez Vázquez para que nos platique sobre la caducidad y prescripción en el horizonte penal fiscal. Adelante. Muchas gracias, Doctor. Gus, pero no aguanto la cosquilla de preguntar si en materia de seguridad social las cosas siguen presentándose en papel o ya es vía informática. No, es papel. Esa es carrilla estudiantil. O sea, aquel se vio todo totalmente paperless y tú dices todo en papel. No, es papel. Dices, eso está grave, ¿no? Porque ya hay disposiciones que dicen que tiene que darse todas estas notificaciones vía electrónica. Y entonces, ¿cuándo conoce la autoridad, no? Acuérdate que, espérame, Audaz, ni siquiera está obligado el buzón tributario, lo que en fiscal está obligatoriamente. En materia de seguridad social no es obligatorio, si tú quieres te subes y si no, no. Entonces, imagínate, ¿tú crees que le voy a decir a mi cliente que se suba? La respuesta usted la tiene. Y, Adelante, doctor. bueno, pues gracias. En este tema, en materia penal, aquí les voy a pedir que cambiemos el chip. Aquí no estamos viendo algo que también veo que se parafraseó mucho ahorita entre todos los ponentes, la definición del crédito, la existencia del crédito, la exigibilidad del crédito y la firmeza del mismo después de los recursos que hayan procedido, ¿sí? Aquí no es el caso, ¿sí? Aquí puede no estar todavía exigible el crédito cuando ya forma parte del cuerpo del delito como un elemento del delito, digamos, el daño, la lesión, el perjuicio, ¿sí? Y nos tenemos que cambiar el chip porque no vamos a ver la vida del crédito y las facultades administrativas de Hacienda. Aquí la autoridad que participa en esto, el sujeto procesal, es el Ministerio Público. Si bien en esta lámina en su pantalla habla del término que tiene la Secretaría de Hacienda llamada ofendida o víctima del delito, es para que vaya y presente su queja, su querella, su denuncia de qué se duele ante el Ministerio Público. Este no es el tema de nuestra plática. Si me ayudan con la siguiente lámina. Esto es lo que sí quisiera yo compartir con ustedes. La acción penal. ¿Y a quién se le impone la obligación del ejercicio de la acción penal? Al Ministerio Público, a la Fiscalía. No es a la autoridad hacendaria. Y aquí lo que nos está diciendo es que le está corriendo el término al Ministerio Público, ¿sí? Para que ejerza la acción penal. Vamos a darle lectura a este párrafo y al siguiente. Este artículo 100, párrafo segundo establece: la acción penal en los delitos fiscales, no determina cuál, sino todos los delitos fiscales, prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad que señala este código para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de 5 años. Es decir, hay delitos que tienen una mínima y una máxima establecida, y la suma de la mínima y la máxima se va a considerar el término medio aritmético. Por ejemplo, cuando un delito dice de 1 a 3 años o de 3 meses a 2 años, se suma la mínima y la máxima entre 2, y eso es lo que se considera la media aritmética. Pero establece, si nos podemos regresar a la lámina anterior, pero establece que en ningún caso va a ser menor a 5 años. En ese contexto, y si revisamos todos los delitos fiscales, encontraremos medias aritméticas sí menores a 5 años. Pero por esta regla de la última parte de este segundo párrafo, no podemos señalar una prescripción menor de 5. Por otra parte, si revisamos los delitos que tienen una media arriba de estos 5 años, vamos a encontrar que hay delitos que establecen 6 o 5 años y medio, ¿sí? Los que establecen menos, pues entran en la categoría de 5. Tenemos prescripciones penales en el Código Fiscal, ley especial, de 5, 5 y medio y 6 años, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y esto qué significa? Que el Ministerio Público tiene
ese término para judicializar antes, consignar el expediente ante el juez penal, que eso es propiamente el ejercicio de la acción penal. ¿Y desde cuándo inicia esta prescripción? No inicia desde el momento de la definición del crédito, ¿sí? De la exigibilidad, de la existencia, no. Existe cuando se incorpora como un elemento del delito. Y es aquí donde retomaríamos el tema de la autonomía de jurisdicción, de que una cosa es que haya todo un tratamiento fiscal del crédito, pero cuando forma parte integrante de un delito, entonces por la autonomía de jurisdicción se pueden perseguir simultáneamente esas acciones, ¿de acuerdo? Ahora sí, la siguiente lámina, compañero. Este tercer párrafo define muchas cosas que ahorita algunos juzgados federales, algunos juzgados de distrito, han estado actuando pro autoridad. Si bien vamos a ver ahorita unos criterios jurisprudenciales que hicieron pro autoridad, estas tesis que vamos a ver combaten contra este párrafo tercero. ¿Qué establece? Con excepción de lo dispuesto en el artículo 105 y 107, primer párrafo del Código Penal Federal, la acción penal de los delitos fiscales prescribirá conforme a las reglas aplicables previstas en dicho código, es decir, en el Código Penal. Y ustedes dirán, oye, pues suena un poquito confuso. ¿Qué es lo que está pasando? Que estos artículos 105 y 107 nos van a hablar el tratamiento en la materia penal que se hace en los delitos que se presentan con querella, se persiguen con querella. Si me ayudan con la siguiente lámina. Aquí vemos, por otra parte, compañeros, este artículo 102, que es la base de cuándo inicia la prescripción del delito, no del crédito. Pero también, fíjense en esto, compañeros, dice la prescripción de la acción penal, así como nos dice el párrafo segundo del artículo 100. Es decir, prescribe la facultad del Ministerio Público para quejarse ahora él ante el juez. ¿A partir de cuándo? Si forma parte del delito, pues es la prescripción del delito. A partir del momento en el que se consumó el delito, si fuera instantáneo. Hay delitos que se consuman con una o varias conductas, pero son en un instante. En ese momento integran todos los elementos del delito. ¿Cuáles son los elementos del delito? El texto que señala la ley, que tiene diversos conceptos, cada uno de esos son los elementos del delito. Prive de la vida a otro, se apodere de cosa ajena mueble, ¿sí? Este es el cuerpo y los elementos del delito. Cuando estos se integran, se constituye el delito, entonces veríamos si esto fue instantáneo. Y a partir del día siguiente, inicia el término de prescripción. La siguiente lámina, por favor. Aquí vemos, continúa este artículo 102 y nos establece, fracción segunda, a partir del día en que se realizó el último acto de ejecución o se emitió la conducta debida para los casos de delitos de comisión por omisión, si el delito fuera en grado de tentativa, ¿sí? Y fracción tercera, si el día en que se realizó la última conducta, desde el día en que se realizó la última conducta, tratándose de delitos continuados. Es muy cuestionable, compañeros, en los foros penales cuestionamos mucho que un delito fiscal pueda ser continuado, porque la naturaleza, por ejemplo, de las declaraciones definitivas son en bloque. Toda la actividad, todo el concepto termina mes a mes, ¿sí? Y si esto se da una repetición, posiblemente no tiene nada que ver enero con febrero con marzo. Son bloques independientes en la propia vida fiscal. Y que sea un delito continuado nos va a establecer que puede imponerse una pena de un 50% más. Esta pena también se incluye para efectos de prescripción, ¿sí? Bueno, y la fracción cuarta establece desde la cesación de la comisión del delito en un delito permanente. ¿Cuándo es un delito permanente? Cuando tiene secuestrado a alguien, ¿sí? Y en el momento en que cesa
esta privación de la libertad de la persona, ¿sí? Ahí es donde diríamos, a partir del día siguiente, inicia la prescripción, ¿sí? Ahora, aquí queda muy claro. La pregunta a ustedes es, en una defraudación fiscal, ¿ustedes consideran que es un delito instantáneo o es un delito permanente o es un delito continuado? Para el efecto que sea, el criterio que utilizaría el Ministerio Público al acusar o el juez al vincular en proceso, al al dictar una sentencia, caeríamos en alguno de estos supuestos del artículo 102. Con esto quiero decirles, está definido en la ley cuándo inicia la prescripción. Siguiente lámina, por favor. Se brincaron una. Sí. Miren ustedes, ya bien veíamos el artículo 100, nos habla del 105, solamente para saber qué dice este 105, establece, la acción penal prescribe en un plazo igual al término medio médico de la pena privativa de libertad, que señala la ley para el delito que se trate, pero en ningún caso será menor de 3. No entra este criterio porque ya la ley especial establece 5 años cuando menos. La siguiente lámina, por favor. La siguiente, por favor. Muy bien. El 107, solamente para saber qué dice, establece cuando la ley no prevenga otra cosa, en este caso sí lo prevé, la acción penal que nazca de un delito que solo pueda perseguirse por querella del ofendido o algún otro equivalente, prescribirá en 1 año. Es decir, en materia penal, todos los delitos de querella, en materia federal, prescriben en 1 año. No es el caso porque en materia fiscal, la querella, párrafo primero del 110 que no analizamos, establece 5 años, ¿sí? Y en el segundo párrafo nos establece, pero una vez llenado el requisito de posibilidad, es decir, ya se presentó la querella, dentro del plazo antes mencionado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas de los delitos perseguibles de oficio, ¿sí? Y es aquí donde también el párrafo tercero del artículo 100, Código Fiscal, en concordancia con este segundo párrafo del 107, nos traslada que después de presentada la querella, se le da tratamiento de Código Penal. En consecuencia, compañeros, aplica el 102 que vimos. Entraríamos a ver en cuál de una de las 4 fracciones debemos considerar para el inicio de la prescripción. Siguiente lámina, por favor. Dale. Creo que se tarda la perilla, ¿verdad? Tenemos una pregunta, tenemos una mano levantada, una pregunta de Carlos Reyes Nava. Adelante, Carlos. Con tu venia. Buenas tardes, maestro. Preguntándole, ¿el embargo precautorio de cuenta bancaria por parte del Infonavit, del Seguro Social, del ISSSTE, usted me pudiera hacer favor de decir en qué, si nada más a mi cliente se le trabó embargo precautorio de cuentas bancarias y después de eso no se le ha notificado nada relacionado con el procedimiento, ¿en qué tiempo podría yo pedir la prescripción o caducidad de esos procedimientos, maestro, si fuera tan amable? Parte de seguridad social y en la parte de la prescripción, lo que nos están hablando claro. como embargo es una gestión de cobro, ¿no? Sí, es una gestión de cobro y sería a partir de la fecha en que él se entere. Si normalmente lo que hace el instituto, bueno, los institutos de seguridad social es de que le embargan la cuenta y luego hasta que ya se da cuenta el contribuyente acude al banco, requieres mover dinero, no lo puede hacer, le dicen que está embargado, va y le pide a la autoridad que le diga cuándo lo embargó y cuando bien le vaya, le va a decir a partir de qué fecha y pues a partir de ahí empieza a correr el término. Y es más, como es una gestión de cobro, y si oye, está mal hecha, no está mal hecha, está bien hecha, pues eso ya es cosa de defensa, pero a partir de ahí interrumpió y empieza otros 5 años. Tiene el carácter de interrupción, así es. Gracias. Digo, sí, esa era la pregunta, ¿eh? Seguimos, señor doctor Agras. Sí,
La siguiente lámina, por favor. Adelante, Fer, para que des tus conclusiones. Pues la siguiente, ok. Esta siguiente lámina es muy relevante. Las prevenciones contenidas en los dos primeros párrafos y en el primer caso del tercer párrafo del artículo anterior no operan, es decir, cuando corre prescripción, cuando las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del plazo necesario para la prescripción. ¿Qué quiere decir? Después de la mitad, perdón, después de la primera mitad de la prescripción, ninguna diligencia detiene la prescripción penal, ¿sí? Que ya viéramos esta disposición en materia fiscal, ¿no? Para no llegar a los 20 años. En consecuencia, por ejemplo, el artículo 108, fracción tercera, que establece de 3 años a 9 años, 9 y 3 son 12, entre 2, 6 años. 6 años para que el MP consigne o judicialice la carpeta de investigación y los primeros 3 pudiera interrumpirse la prescripción por un acto de investigación del delito y del delincuente. Pero después de esos 3 años no hay ninguna diligencia que detenga esta prescripción. La siguiente, por favor. No sé, ahí está. ¿Qué es lo que está pasando con las tesis? Miren, vamos a ver este rubro. La prescripción de la acción en los delitos de defraudación fiscal, satisfecho el requisito de procedibilidad exigido por el ilícito querella de Hacienda, inicia el cómputo del plazo para que aquello opera. Es decir, esto es una barbaridad, compañeros, es una arbitrariedad y es lo que hemos estado combatiendo desde que salió este criterio este año, ¿sí? Hemos estado peleándonos para que no se aplique. ¿Por qué? Independientemente de que no es obligatoria, porque como ven en pantalla es una tesis aislada, no alcanza a ser jurisprudencia. Al aplicarlo en este año, ¿qué sucedería? Que estás aplicando un criterio retroactivamente en perjuicio del ciudadano. Y en materia penal, como en todo tipo de prescripción, si podemos avanzar, por favor, en la lámina. Ok, ahí déjalo para que lo vayan leyendo. No se puede aplicar la ley en perjuicio de persona alguna, artículo 14, párrafo primero, bueno, es solo una línea, ¿sí? Y en este caso, en materia penal, tampoco se puede aplicar en perjuicio del reo, así dicen los principios penales. Y aún más, el artículo primero de la Constitución establece el principio por persona, que se tiene que aplicar la ley en el perfil más benéfico posible. Y la siguiente, por favor. Y este criterio jurisprudencial lo que está estableciendo es modifica las bases del tratamiento del ejercicio de la acción penal, ¿sí? La siguiente, por favor. Estas láminas de que se las comparten, ¿no? Bueno, aquí estaría la justificación y en esta parte que está sobresaltada y subrayada en su pantalla, establece que el cómputo para el ejercicio de la acción penal empieza después de que se presenta la querella, contrario a las disposiciones que vimos hace un momento, sobre todo contrario al artículo 111 y 102, ¿sí? Que definen los momentos para el inicio del cómputo y qué pasaría si el ejercicio fiscal y la actividad del Ministerio Público son después de la mitad del término de prescripción, ¿sí? Si me ayudan a adelantarle, por favor. La siguiente lámina. La siguiente, por favor. Aquí vemos una disposición de la ley de amparo, ¿sí? Que nos establece la obligatoriedad de la jurisprudencia o cómo sí se puede aplicar retroactivamente. Insisto, tendría que ser jurisprudencia. La siguiente lámina, por favor. Compañeros, la siguiente, por favor. La siguiente también. ¿Qué sucede en consecuencia? Para que una
jurisprudencia se pueda aplicar retroactivamente, tendríamos que entrar al análisis de estos tres índices. Medularmente, lo que establecen para definir si la aplicación retroactiva puede tener lugar es que no se aplique en perjuicio, conforme el artículo 14 que está en la parte superior, ¿sí? Y se debe atender a que la existencia de una jurisprudencia anterior aplicable, es decir, ya existe una, que se haya iniciado el procedimiento bajo un criterio que ya existía, es decir, pues ya tienes derechos adquiridos, ya estabas jugando con estas reglas, y que el cambio de criterio no se aplique en perjuicio. Y este criterio de considerar la prescripción a partir de la querella, claro que te mueve todos estos parámetros, resulta violatoria, ¿de acuerdo? Esto es ahorita el contexto al día de hoy de lo que se está manejando por parte de Hacienda, que están en la Procu Fiscal, está señalando que se debe aplicar criterios de jurisprudencia. ¿Por qué, compañeros? Fueron acciones que se empezaron a generar a partir del año 2017, porque debido al cambio de sistema oral, el nuevo sistema penal, la Secretaría de Hacienda se vio empantanada con muchísimo rezago que le trasladó al Ministerio Público, y luego el Ministerio Público, para consignar, judicializar todos sus expedientes, tenían cerca de 4,000 asuntos ahí reservados. Y entonces quisieron sacar esta tesis que vimos en pantalla a efecto de que todos esos asuntos no se le quemaran. Lo que se está generando, pues son muchos amparos que van a ser diversos antecedentes, y va a quedar establecido lo que ya estaba establecido. La prescripción inicia cuando se da la conducta, cuando se integra el delito, y a partir de ahí tendrá 5, 5,5 o 6 años el Ministerio Público para solicitar audiencia inicial, ¿de acuerdo? Creo que esta es la última, a ver si me ayudan. Ok, eso es cuanto, mi estimado Gustavo. Gracias, doctor Fernando Agraci Sánchez Vázquez. Bueno, y nuestro cuarto punto del eje temático, cuarto y último, es el término de la prescripción en el caso de la ley PIORPI, que concretamente es el artículo 36 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o Ley de Lavado de Dinero, y que nos establece textualmente, tal y como lo tenemos en pantalla, las verificaciones que lleva a cabo la Secretaría solo podrán abarcar aquellos actos o operaciones consideradas como actividades vulnerables en los términos de esta ley, realizados dentro de los 5 años inmediatos anteriores a la fecha de inicio de la visita. Y pasamos a conclusiones. Don Alex Horacio Mercado Rodríguez, tus conclusiones. Pues bueno, ya lo platicamos hace rato, hay que tener un buen cómputo de los días, ver esos acuerdos en los que todavía podemos extender un poco la cuestión de la prescripción y la caducidad. Yo nada más lo que quiero decirlo, busquen en nuestras redes sociales, esto se vuelve a repetir y hay más temas que podemos ahí, están pues en las redes sociales de nosotros, estamos como AXE, está Taxus, está AIA y Baker Tilly. Búsquenos, ahí tenemos mucho material y a sus órdenes. Carlos Alberto Flores Alvarado. Gracias a los participantes. Bueno, nada más identificar todas aquellas obligaciones que tenemos, como por ejemplo mencionó Gustavo Hernández, el conservar la contabilidad y ciertas operaciones más del tiempo de los 5 años. O sea, no nada más nos agarremos y rompamos documentación porque digamos, ya 2018 ya no me va a revisar la autoridad, y se agarran y destruyen toda la papelería, y luego te faltan estados de cuenta, te faltan comprobantes de inversiones. Entonces, no ser tan planos a los 5 años, tener ese debido cuidado. Don Hugo González Anaya. Bueno, dos cosas con respecto a lo que dice Carlos. Para efectos prácticos de la mayoría de los contribuyentes que quizás no puedan distinguir este tipo de documentos, sí, no, yo les diría 10 años toda la contabilidad, punto. Para efectos prácticos, conserven toda su contabilidad 10 años.
Dos, sí quisiera señalar que la prescripción y la caducidad, pues no la veamos como un arma con la cual pretendo ganarle a la autoridad cualquier tipo de acción o de créditos fiscales, ¿no? Mi consejo siempre va a ser, primero que nada, trabajar en la parte preventiva. O sea, lo que es la parte preventiva y el correcto cumplimiento de obligaciones fiscales y estas herramientas, prescripción y caducidad, verlas como un último recurso a agotar, pero no depositar nuestra esperanza desde un inicio en esto, ¿no? Muy a la manera de lo que suelen decir los penalistas, como nuestro querido doctor Fernando Agras Sánchez Vázquez, de una última ratio. Adelante, señor doctor Fernando Agras, con tus conclusiones. Como conclusión, solamente que tengan a la vista que se trata de la prescripción del delito, no del crédito, no de la revisión, y que el cómputo inicia cuando se integran los elementos de un delito. En el caso de una defraudación fiscal, cuando se manifiestan mentiras, es decir, cuando se envía esta información, se asienta en los registros electrónicos al día siguiente, ¿sí? Va a depender mucho de cuáles sean los elementos del delito, por ejemplo, el 113 bis de las facturas, ¿sí? Cuando se realizaron estas conductas, expedir, adquirir, enajenar o comprar, al día siguiente. Ahí es cuando inician, no después de la querella de la Secretaría de Hacienda. Gracias, doctor Agras. Óscar Álvarez del Toro, tus conclusiones. Sí, gracias, Gustavo. Bueno, primero, gracias a todos por su tiempo, su atención. Y como comentaba Hugo, estas figuras hay que tenerlas claras, pero no verlas como un elemento de defensa principal, sino como una segunda opción, y sobre todo cuando la autoridad les inicie facultades de comprobación. Ahí sí hay que ver si estaba en tiempo, si no habían transcurrido los 5 años, o si hay algún requerimiento de pago de algún adeudo. También verificar antes de hacer el pago si no ha prescrito ese crédito. Entonces, son unas figuras jurídicas muy importantes que tenemos que tener presentes, pero usarlas como elemento de defensa, yo les diría en plan B. Y estamos a sus órdenes para aclarar o analizar cualquier caso que se les presente en particular. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Óscar. Tenemos una mano levantada de Salvador Orozco. Adelante, Salvador, con una pregunta. Sí, muchas gracias, Gustavo. Antes que nada, saludos ahí a todos los que forman parte de Resiliencia Empresarial. Les agradezco ahí el que organicen este tipo de eventos. Y mi pregunta es para el doctor Fernando Agras, precisamente respecto del 113 bis de código, en donde la lectura dice, se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión. Pero dice nada más decir 2, no dice si 2 meses, 2 años, 2 horas, 2 minutos. Y conforme al principio de taxatividad, el tercer párrafo constitucional, pues yo no puedo, en el orden penal, sanciones por mayoría de razón o por analogía. Mi pregunta es, ¿cuál es la interpretación de ese dispositivo legal? Muy bien, muy interesante tu pregunta y ciertamente inconstitucional, defendible y simplemente en la audiencia inicial es debatible. ¿A qué se refiere, compañeros? Si ustedes pueden tener ahorita a la mano este artículo 113, la disposición establece que será sancionado con 2 a 9 años. Pero si revisan el 108, en sus 3 fracciones, 1, 2 y 3, establece meses y años, ¿sí? Por ejemplo, establece la fracción tercera de 3 años a 9 años. Y la pregunta aquí de Salvador es, el 113 establece de 2 a 9 años. Y debido a que la ley penal tiene que ser específica, estricta, exacta, ¿sí? Este número 2 no se define si son días, meses, años. Y en consecuencia pudiéramos advertir que el ciudadano no sabe a qué se somete, no sabe cuál es la sanción. Pudieran ustedes decirme,
Fernando, pues es que entiende, se sobreentiende que son años, de 2 a 9. La A es conjuntiva, pero la ley penal no se genera, no se crea de esa manera, sobre todo hablando de la pena. ¿Cuál es el tamaño de la pena a la cual te puedes someter? ¿Para qué? Para que cause la prevención general del delito, el temor suficiente a la comunidad para que no cometan ese delito. En consecuencia, las reglas penales, y hay vasta jurisprudencia al respecto, establece que cuando en materia penal no se define un término, el mínimo será 3 días. En consecuencia, pudiéramos leer este párrafo primero del 113 bis de 3 días a 9 años, cuya prescripción nos daría 4 años y medio más día y medio. Y conforme a lo que establece el párrafo segundo del artículo 100, la prescripción para el MP del ejercicio de esa acción penal sería de 5 años. Claro está que como está mal escrito, mal hecho, mal definido, es decir, la taxatividad, especificidad que tiene que tener la ley penal, no está bien hecho este delito, se advierte inconstitucional. En el proceso, en la audiencia inicial ante el juez, el inicio del proceso penal, ¿se le puede señalar esta diferencia al juez de control? Claro que sí, porque ahora él es el juez de garantías. ¿Y esta indefinición viola derechos humanos? ¿Viola algunos principios? Claro que sí. Seguridad jurídica, taxatividad, debido proceso y sobre todo, ¿cómo me defiendo? Adecuada defensa. Espero haber contestado, Salvador. No, totalmente, y le agradezco ahí la atención. Muchas gracias, abrazo. Gracias, doctora Gras. Don Gustavo Hernández Alvarado. Gracias a todos por escucharnos. Y nada más conclusión, pues como vemos, estas dos figuras de prescripción y caducidad tiene varios enrollos, y más tratándose de las diversas materias como es en penal y fiscal, ¿no? Y seguridad social. Pues nada más la recomendación, si tuvieran alguna duda o algo así, acurran con los profesionales, con los expertos, y aquí estamos a sus órdenes. Gracias, Gustavo. Y como conclusión, de mi parte, convengo totalmente con lo que decía Hugo González Anaya. Desde luego, la perspectiva primera tiene que ser el cumplimiento, pero incluso la perspectiva de cumplimiento comporta figuras de extinción o perención de derechos. Ya lo decía muy bien Carlos Alberto Flores Alvarado. No olvidemos que no solo se extingue crédito fiscal 146 o facultades de la autoridad 67, sino también derechos del contribuyente conforme al 22 a obtener devoluciones. Entonces, tendríamos que tener este cuadro completo también desde la perspectiva de seguridad social, cuyo panorama nos ha dado en forma muy completa Alex Mercado, y en la perspectiva penal fiscal con el señor doctor Fernando Agraz y Sánchez Vázquez. Les agradecemos mucho su atención, el haber estado con nosotros esta tarde, y nos veremos el último martes del mes que entra para, en nuestra siguiente cita del Foro Resiliencia Empresarial, platicar sobre los temas relativos al cierre fiscal del ejercicio 2023. Muchísimas gracias.